En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio en Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó a unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo, pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David le convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios. Bien, es una historia bien interesante, la historia de David. Conocemos ya todos o muchas personas conocen esta historia sobre el caso de David y este pecado que cometió con Betsabé al acostarse con la esposa de Urías, elitita. Siempre se habla de eso, siempre se habla de que David se acostó con Betsabé. Betsabé era una mujer casada, ¿sí? Pero sí se le hace mucho enfoque a eso. Y yo siento que se descuida otra parte que es muy importante, y es el hecho de que David, o sea, le tendió una trampa a Urías. Yo a veces pienso que nosotros como seres humanos somos un poquito más morbosos al pecado. Nos fascina más el pecado de la carne y le hacemos como más boom el pecado de la carne. Todo lo que sea pecado de la carne, adulterio, infidelidad, entonces le hacemos ese boom, ¿sí? Le hacemos como esa fuerza. Y eso pasa con David. Todos sabemos, David, el pecado de David, y ahí mismo todos decimos: que se acostó con Betsabé. Si se saben el nombre dirán Betsabé, o si no, que se acostó con una mujer que era casada. Hasta ahí llega. Pero no vemos la segunda parte, y es que David manda a llamar a Urías para que él se acueste con su mujer, o sea, para que Urías se acueste con la mujer y así puedan pensar de que el hijo que la mujer está esperando no es de David, sino de Urías. Esa es una trampa que David quería poner. Imagínense. Y por eso el primer día, o sea, lo manda a llamar de la guerra, entonces le dice: ¿cómo está todo? ¿Está bien? Vaya, acuéstese con su esposa hoy, vaya. Él no quiso. Al otro día lo emborracha, le da licor hasta que se embriague y tampoco quiso. Como David dijo: este hombre no quiere ir a acostarse con ella, aquí no hay de otra que matarlo. Y yo no estoy pues haciéndole el juicio a David aquí el más grave, pero sí lo que estoy diciendo es: nosotros solo recordamos el pecado de la carne, no más.
Y ahí tenemos un error muy grande los seres humanos, que somos muy morbosos por naturaleza. Con David, David es el ejemplo y hoy nos tiene que quedar claro, el pecado de David sí es que se acostó con una mujer casada, pero no solo eso, el pecado es que quería planear, ocultar esa paternidad y culpar a otro, o no culpar, porque para Urias yo creo que iba a ser un placer, ¿sí? Pero de todas maneras ocultar la paternidad y al no poder ocultarla, entonces mandó a matar a Urias y eso es gravísimo, ¿sí? Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, planeamos un pecado, planeamos hacerle daño a alguien y cuando vemos como que no sale, entonces agrandamos el pecado, ¿sí? Agrandamos el pecado y eso es verdad, por ejemplo, entonces voy a poner aquí ese que se me viene a la cabeza, le quitamos $100 al familiar, sacamos de los ahorros familiares $100 para comprarme algo, para cubrir una deuda. Y al ver que la deuda fue creciendo, pues seguimos sacando más dinero y diciendo yo después lo pago, nadie se da cuenta. Y se va agrandando el daño, porque todo lo hacemos al oculto. Hay una frase que me gusta en esta lectura que dice, David se quedó en casa. O sea, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste para la guerra? Si tú siempre ibas a la guerra. Una enseñanza para nosotros es no te quedes en casa, o sea, no te quedes solo, no te quedes maquinando el pecado. No solo la soledad de tu casa, la soledad de tu mente, la soledad interior. Revisa mucho ese tema, esa soledad interior que nos hace daño, ¿sí? Y que de pronto ahí tenemos que revisar. Entonces, yo pensaría, aquí con David tenemos que revisar esa parte. Tenemos que revisar la parte donde o sea, donde podemos aprender de que muchas veces cuando pecamos vamos agrandando el error, ¿sí? Y en vez de enfrentar el primer error, seguimos cometiendo error más error más error y ya luego va a ser algo más grave. Una bonita enseñanza con esto es, cuando sientas que hiciste algo mal, trata de cortarlo, písale la cabeza, no le pises la cola, písale la cabeza al problema, o sea, cógelo de una vez. Pero a veces por tratar de ir solucionándolo vamos agrandando, ¿sí? Entonces una mentira, como no la quiero enfrentar, tengo que echar otra mentira. Como no la quiero enfrentar, tengo que echar otra mentira. Y esas mentiras van creciendo y van dañando todo. Y eso le pasó a David. Por no enfrentar el primer error, mire hasta dónde llegó, hasta matar a Urias. Hasta allá llegó. Entonces, vamos a revisar en nuestra vida de que muchas veces nosotros, cuando no enfrentamos nuestros errores, esos errores van creciendo y se van haciendo peores. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez crece se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Bien, siempre me ha gustado la manera como Jesús habla del reino de los cielos porque lo compara. Nunca dice qué es en realidad o cómo es. O sea, el reino de los cielos es esto. No, siempre lo compara. Es como esto, es como esto, es como esto. ¿Por qué esta pedagogía de Jesús? Porque realmente lo que es no lo sabremos sino en persona, ¿sí?
No lo sabremos sino cuando estemos allá. Entonces, la manera de explicar el reino de los cielos siempre va a ser una comparación, hasta que el día que lleguemos allá, pues podamos saber qué es realmente el reino de los cielos. Detalles importantes de este evangelio es que Jesús habla del reino como esa semilla que se pone en la tierra y que va creciendo y se va desarrollando. Yo pienso que todos tenemos esa semilla y es bien importante pensarlo. Todos tenemos la semilla de bondad, pero tenemos que irla dejando germinar. La primera lectura hablaba de la semilla del mal. Desde el mismo hecho en que David se quedó en casa, ya había una semilla maluca, porque no era su deber quedarse en casa, su responsabilidad era haberse ido con ellos. Desde ahí ya la semilla estaba sembrada, pero la semilla mala. Y empezó a crecer la semilla, se acostó, mandó llamar a una mujer, se acostó con ella, la mujer quedó en embarazo, mandó llamar al esposo, quiso ocultar su paternidad y finalmente lo mató. Mire cómo creció la semilla. Mire cómo creció. Y el Evangelio habla de la semilla del bien, la semilla que se pone en tierra y que va creciendo y va produciendo frutos y va haciendo mucho bien. Entonces, dos enseñanzas muy paralelas en estas lecturas de hoy, que yo pienso que las dos enseñanzas van en nuestra tierra. Todos tenemos ese tipo de tierra, buena y mala, y en nuestro interior hay esos dos tipos de semilla. Tenemos que empezar a trabajar por erradicar esa semilla mala. ¿Cómo? Enfrenta tus errores, córtalo por lo sano, córtalo por la cabeza. No dejes crecer esa semilla mala. Solamente deja crecer la semilla del reino de los cielos. Una bonita enseñanza para hoy es pensar de que todos en nuestro interior tenemos esos dos tipos de semilla, la buena y la mala, y que las dos van creciendo a la par, y que nuestra tarea será cortar o erradicar esa semilla mala y dejar crecer la buena, porque en nuestro corazón fue sembrada también la semilla buena. Y lo otro es, completemos ese pecado de David, no seamos solo desde la carne, a veces somos muy morbosos. Muchas cosas hay de trasfondo en ese pecado. Hablemos del pecado de David, pero no solo se acostó con Betsabé, no, completito. Metamos todo lo que él hizo para que, ¿por qué? Porque tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Sí? Es la mentalidad de solo lo morboso, solo la carne. Hey, vamos a mirar porque hay muchas otras cosas que nos están haciendo también daño y a veces nos hacen mucho más daño a todos. ¿Listo? Así que ánimo. Ya saben, revisa tu jardín, revisa tu tierra en esta mañana o en este día. Revisa tus dos semillas, la buena y la mala. ¿Qué tan grande está la semilla buena? ¿Qué tan grande está la semilla mala? Y corta la mala. Trata de buscar cómo cortarla. No la dejes florecer. Se quedó en casa, quedó dormido, mandó llamar a una mujer, luego quiso matar al esposo, ¿ves? Quiso ocultar su paternidad y luego mató al esposo de esa mujer. Mire cómo creció esa semilla, no la dejes crecer, frénala. La primera mentira, si no te salió, enfréntala ya. O sea, reacciona. No permitas que genere más fruto la maldad. Antes, al contrario, procura de que siempre la bondad sí genere buenos frutos. Pidámosle pues al Señor en esta mañana que nos ayude y nos haga entender esa parte. ¿Ok? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de terminar, entonces recuerdo que el día 12 y 13 estaré en New Jersey. El retiro de oxigenación, de Oxi Espiritual es el domingo 13 de febrero desde las 2 de la tarde. Domingo 13 de febrero desde las 2 de la tarde en Elizabeth, New Jersey, en el centro Don Bosco. Después les compartiremos el flyer para que ustedes lo tengan. Y a los que me están viendo por YouTube, entonces este video sale como si fuera un en vivo, ¿sí? Ya no hay una foto y yo hablando, sino que hoy fue grabado así en vivo, directo desde la oficina. Yo me encuentro en la oficina en esta mañana, entonces ahí fue grabado este video. A ver si de pronto, a veces es mejor así en vivo que una foto, pero bueno, vamos a mirar. Ahí recibo comentarios de qué les parece mejor, o si es igual, es indiferente, pero igual sepan a todos los que van escuchando este audio por WhatsApp que en YouTube hay un audio en movimiento, no solo hay una foto, sino que ya salgo como si fuera en vivo, ¿ok? A todos ustedes muchísimas gracias siempre por sus mensajes, por su apoyo, por seguirme en todos los canales en las redes sociales y bueno, por vincularse a la Escuela de Oxigenación Humana y en las clases de Biblia también.
También los invito al en vivo de esta noche. Hoy tenemos un en vivo en oxigenación humana. Entonces también se pueden conectar 9 de la noche, no por este canal Oxi Espiritual, sino por el otro, Oxigenación Humana. Recuerden que este canal Oxi Espiritual es más de espiritualidad y el otro es un poquito más de crecimiento y desarrollo personal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.